Bueno, qué emoción. llegó, hace cuántos meses que le están esperando. El día. Bueno, bienvenida, soy Martina. Un placer estar acá compartiendo con ustedes y con mi colega y querida amiga Julieta, gran profesora y compañera, así que ahora ella va a comenzar contándoles algunas cosas. Y bueno, no sé bien desde cuándo y conocen un poco el recorrido del átomo inquieto, así muy a modo de resumen, fue como un sueño que se empezó a gestar desde chica y bueno, la vida me fue llevando por distintos recorridos y creo que hoy en día se pudo como concretar un poco de todo lo que son mis pasiones, que son la naturaleza, el experimentar, el trabajo con niñas y bueno, y ahora desde ya hace unos cuantos años el trabajo también con colegas que me parece maravilloso. Así que bueno, les doy la bienvenida y con Julieta vamos a dar inicio a este taller. La idea es que sea muy participativo, que todas hablemos, no solamente nosotras dos, que cualquier duda, cualquier cosa nos interrumpen. Vamos a ir mechando, en principio va a haber un poquito de teoría como para dar un marco, y después vamos a ir mechando con experimentos. Bueno, arranquemos. Juli, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas, es un placer estar acá. Me convocó Martina del Átomo Inquieto. Yo me llamo Julieta Antonelli, como ven acá en mi cartelito. Soy licenciada en biología, soy profe y en este momento soy parte del equipo de Escuela de Maestros, que es el organismo de formación de capacitación docente en la ciudad de Buenos Aires. Vivo en la ciudad de Buenos Aires. Y también soy parte del equipo pedagógico de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Acá están nuestros nombres: Julieta Antonelli y Martina Mendelevich. El átomo inquieto, ya como algo comentó Martina, brinda talleres para chicos y chicas de manera presencial y de manera virtual. Y Martina me viene insistiendo desde hace mucho tiempo en que preparemos este taller para educadores y educadoras, así que acá estamos. Porque muy contentas. En su momento dábamos talleres juntas en Escuela de Maestros, ¿no es cierto? Y desde ahí que digo, tenemos que hacer algo para el átomo y bueno, acá estamos. Acá estamos. Bueno, entonces, ¿desde cuándo estamos? A mí me parece muy, muy importante un par de datos que les voy a compartir, porque no solo somos colegas, sino que somos amigas, ¿sí? Y ¿desde cuándo somos amigas? Fíjense el color de mi pelo, que ha cambiado. Hace muchos años que somos amigas, no me acuerdo cuántos años. No sé si Martina vos querés decir en qué año es esto. No me acuerdo, Juli, ese es el problema. No me acuerdo. 20 años seguro, más de 20 años seguro, ¿no? Bueno, entonces, hace 20 años seguro, lo que nos pasó es que hicimos una gran aventura en Tierra del Fuego, viajamos juntas sin conocernos y nos conocimos ahí, a una estancia en la nada misma sobre el canal de Beagle, una estancia maravillosa en la cual hay un museo que llevaba adelante una mujer que se llamaba Natalie Woodall. El museo funcionaba de la siguiente manera: Natalie recorría las playas de Tierra del Fuego y encontraba animales muertos varados, generalmente ballenas gigantes o delfines, los abría al medio, junto con un equipo de voluntarios y voluntarias, entre los que estábamos Martina y yo, y limpiaba los huesos y los reconstruía para llevar al museo. Ahí estamos en esa foto las dos limpiando huesos, sentaditas ahí en la costa. Acá lo que vemos, con la seriedad que nos caracteriza, nos sacamos una foto, encontramos algas y nos hicimos una pollera de algas. Seguro que Martina no se acuerda, pero nos hacíamos una pollerita de algas y nos sacábamos fotos. Acá ven una Martina más joven que ahora recogiendo frutillas, ¿sí? para tomar la merienda. Acá me ven a mí
con un nivel de felicidad que no se puede creer, con una vértebra de ballena. Y acá, cuando fuimos a pasear a Ushuaia, al Museo del Presidio, al lado de la estatua de cera del petiso orejudo, un asesino muy famoso. ¿Sí? Bueno, así que este es el principio de nuestra amistad, que me parece muy importante compartir con ustedes, porque no solo ser colegas está muy bien, pero ser amigas es de las mejores cosas que nos pasa para trabajar. Entonces. También, perdón, te agrego algo, Juli, de lo que marcan este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Está bien, acá ya éramos más grandes, no estábamos en edad de secundaria ni de primaria, pero sí, este tipo de experiencias marcan muchísimo y como para fomentar la experimentación en clase y las salidas y bueno, todo lo que eso implica, que no es solamente la experimentación en sí, sino todo lo que acompaña. Perdón. Bueno, entonces pasamos a específicamente el momento que vamos a compartir. El mapa del encuentro de hoy incluye un enfoque general del área de la química. Vamos a hablar de algún episodio de historia de las ciencias. Vamos a abordar tipos de mezclas y características de los líquidos. Vamos a hablar un poco de la fluidez de los líquidos. Y vamos a abordar los conceptos de soluto y solvente, del agua como solvente universal, y nos vamos a centrar en cómo tratar el tema de la contaminación del agua en el marco de la ley que se promulgó hace muy poco de educación ambiental integral en Argentina. ¿Sí? Bueno, entonces... Una pregunta, perdón, sí. ¿va a quedar grabada la clase o no? Sí, la clase queda grabada por 2 semanas. ¿Sí? Nosotros cuando terminamos la subimos y les pasamos el link y la tienen acceso por 2 semanas. Ah, bueno, bárbaro, gracias. Bueno, entonces pasamos a las ideas básicas que aparecen en los NAP. Cuando decimos NAP nos referimos a los núcleos de aprendizaje prioritarios, que aluden a el carácter federal del sistema educativo de nuestro país, de Argentina. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? A que hay ciertos contenidos que fueron elaborados en el marco del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, que son los mínimos que se espera que cada niño y niña de la Argentina aprenda en la escuela primaria, en este caso en la escuela primaria, ¿no? ¿Y por qué decimos esto del carácter federal? Porque a su vez cada una de las jurisdicciones, o sea, las provincias e incluyendo la ciudad de Buenos Aires, tiene su propio ministerio provincial, Ministerio de Educación provincial, y lo que hacen es tomar estos núcleos de aprendizaje prioritario y llevarlos a la localidad, digamos, a los aprendizajes y las necesidades de la población de esa jurisdicción, ¿sí? Entonces, las ideas básicas nacionales, digamos, lo mínimo que tiene que saber un niño o una niña de Argentina es la caracterización de los diferentes tipos de mezclas entre materiales y el reconocimiento de la acción disolvente del agua y otros líquidos sobre diversos materiales y de los factores que influyen en los procesos de disolución. ¿Sí? Esto es como lo básico. Está hablando mi hijo menor, que tiene 2 años, ahí interrumpiendo, metiendo su bocado. Bueno, y entonces con Martina lo que hicimos también es revisar las ideas básicas que aparecen en los diseños curriculares jurisdiccionales de las distintas provincias. Vení, Eric. Perdón, ahí vino mi hijo a traerme un librito. Bueno, y entonces, ahí está llorando. Las ideas básicas que aparecen en los distintos ministerios, en los distintos diseños curriculares de los ministerios provinciales, profundizan un poco estas ideas básicas y entonces nos dicen que cuando los materiales se mezclan se obtienen distintos resultados. ¿Sí? En el día de hoy vamos a hablar específicamente de los resultados que se dan frente a las mezclas. Y en 2 semanas, el viernes que viene, vamos a ver que algunas de esas mezclas terminan en transformaciones químicas. En las mezclas la cantidad total de materia se conserva y que las soluciones son un tipo de mezcla particular en las que no se pueden distinguir sus componentes ni a simple vista ni con el microscopio.
A su vez, como el agua forma una gran cantidad de soluciones, se la conoce como solvente universal y que las personas utilizan el agua de diferentes maneras y en algunos casos pueden contaminarla. Estas ideas básicas están un poquito más desarrolladas en relación a las del núcleo de aprendizaje prioritario y vamos a desarrollar nosotros en este encuentro algunas de ellas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la reflexión didáctica y con algunas experiencias prácticas, ¿sí? Para eso tienen la caja que les ha llegado. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Hay un trabajo fundante muy, muy interesante y muy importante. El autor se llama Gagliardi y lo que plantea es que la enseñanza de las ciencias naturales tiene que seguir ejes estructurantes. En los diseños, en el diseño curricular, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires y de Cava, plantea estos ejes estructurantes que vemos acá, que dice eje diversidad y unidad y eje interacciones y cambios, ¿sí? Ese trabajo de Gagliardi lo vamos a subir, ya está subido en una carpeta que se llama caja de herramientas, y esa carpeta se las vamos a compartir por WhatsApp, es una carpeta del Drive, y se pueden descargar la carpeta completa, todo lo que tiene, ¿sí? Ese trabajo de Gagliardi es muy interesante, súper interesante, y en él se basan casi todos los diseños curriculares. ¿Y qué nos dice ese trabajo? Que el eje de diversidad y unidad atraviesa toda la escuela primaria y cómo vamos a llevar adelante este eje, cómo vamos a sumarnos a este eje en el átomo inquieto, presentando muchos materiales, ampliando el universo conocido. Hay algunas corrientes educativas que lo que proponen es trabajar, digamos, a partir de las propuestas de Piaget, para alejarse de las primeras propuestas educativas que tenían que ver esto de pensar que los chicos y las chicas tenían la cabeza vacía y había que llenarla, ¿no? Para alejarse de estas propuestas de cabeza vacía, tabla rasa, lo que proponían es trabajar con lo que los chicos y las chicas sabían, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar con materiales, le pregunto a los chicos, ¿qué materiales conocen? Y entonces, bueno, te decían 4 o 5 y trabajar con esos materiales. Lo que propone este trabajo del cual estamos hablando es que el universo conocido de los chicos y chicas hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, pero que es deber de la escuela ampliar ese universo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con estos materiales que nos dicen chicos y chicas. Bueno, que te dicen, y yo conozco la mesa. Bueno, pero ¿de qué está hecha la mesa? De plástico y de madera. Bueno, con plástico y con madera vamos a trabajar, pero a la vez vamos a ampliar ese universo conocido, ¿sí? Y también nos vamos a preguntar cómo son esos materiales y qué tienen en común y qué tienen de diferente, ¿sí? Y cuando yo me pregunto cómo son y qué tienen en común y diferente, lo que puedo hacer es clasificar, ¿no? Todos estos tienen en común, no sé, que son sólidos, entonces la clasificación es de sólido, y dentro de cada categoría hay cosas diferentes, ¿sí? Este sólido es distinto de este o es parecido. Trabajar mucho la descripción. Y a partir del segundo ciclo de la primaria se agrega este eje que es el de interacciones y cambios. Y ahí lo que hago es preguntarme cómo interactúan los materiales con lo siguiente, con el calor, con la electricidad, con el magnetismo, con el sonido y con la luz, ¿sí? Digamos, en la escuela primaria no se desarrollan el concepto de calor, el concepto de electricidad, magnetismo, sonido y de luz, sino que lo que se analiza es la interacción de los materiales frente a este fenómeno, ¿sí? Y en este encuentro, a partir de este encuentro, lo que vamos a trabajar nosotras no es la interacción con estos fenómenos, sino la interacción de los materiales entre sí, que forman mezclas, y en el encuentro que viene vamos a ver que pueden formar transformaciones químicas, ¿sí? O sea, forman nuevos materiales. Hasta acá sería como un recorrido que deberían tener los chicos y las chicas para que nosotras podamos empezar a trabajar lo que vamos a empezar a analizar hoy, ¿sí? Pero bueno, era como para situarnos. Perdón, Juli. No, me parece muy bien. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Ya han trabajado estos contenidos con sus estudiantes? ¿No han trabajado? ¿Alguna quiere comentar algo? Verónica. Yo trabajé los materiales y la luz
el año pasado en segundo grado, Mira, que lo que hicimos fue teatro de sombras. Ay, Entonces qué bueno. investigamos qué material nos servía para hacer las sombras, que no se vea lo que está atrás, que sea translúcido, y bueno, y también qué materiales nos servían, por ejemplo, para hacer la puerta del baño, o si vas a hacer la puerta de la cocina, o si obviamente en un baño no pones una puerta de vidrio, te decían por qué, y experimentaron en su casa con linternas, y bueno, fue todo virtual, ¿no? claro. Las respuestas estaban, no sé si le hicieron ellos o los padres, hay algunos que sé que postas son ellos. Iban con la luz, iban experimentando en los distintos materiales de su casa a ver qué tenían. Exacto, Y, vieron lo que trae Verónica, es exacto lo que estamos trabajando en relación a que hay una interacción entre el tipo de material y el fenómeno de la luz, ¿no? Entonces yo podría exacto. clasificar los materiales en transparentes, translúcidos u opacos. Y muy interesante lo que dijiste, Vero, de esta relación para la construcción de objetos, que yo tengo que conocer las características del material para construir un objeto, ¿sí? Si yo quiero construir las características del material y el uso que le voy a dar a ese objeto. Si yo quiero Exacto. construir la puerta de un baño, la característica primero tiene que ser que, no sé, que se pueda mojar, porque en el baño hay agua, pero además tiene que ser opaco, porque en el baño necesito intimidad. Entonces, súper interesante ese De hecho, todo eso lo trabajo abordamos vamos en el a del primer abordarlo ciclo. mañana, el taller del primer ciclo. Y después con respecto a la sombra, para ver qué efecto queríamos, si le acercábamos a la luz, alejábamos a luz el objeto, cambiaba el tamaño, y después les hice hacer de noche que se paren bajo una lamparita, como en un patio, y vayan caminando de una punta a la otra y vean qué pasaba con la sombra a medida que se alejaban o se acercaban. Lindo, a mí me gustó. Obviamente no es mi idea, hurgueteé mucho en internet. Antes de hacer algo, hurgueteo mucho en internet. Es que en No, realidad, como decía una coordinadora que tuvimos con Juli, ¿no? No es que vamos a inventar algo, sino que el docente lo que tiene la tarea es, bueno, toma un poco de acá, un poco de allá, y sí tiene la capacidad de decir en qué orden va a ser, con qué objetivo va a ser cada actividad, mismo hasta cuando te dan una secuencia ya armada que tiene toda una lógica, uno la vuelve a analizar y vuelve a seleccionar qué de ahí va y en qué orden con su grupo, ¿no? Esto lo enganché con prácticas de lenguaje, donde tuvieron que escribir su pequeño guión para la horita de teatro. Cortito fue, cada uno podía tomar, no sé, princesas, cada uno hizo lo que quiso, ¿no? Tomó sus personajes y escribió algo cortito y lo representó. Bien. Y Pero todo en eso fue a la feria Cava, ¿no es digital. cierto? ¿Cómo? Vos sos de Cava, ¿no es cierto? No, soy de provincia. Ah, de provincia, mira, tenía acá. De Monte Grande. Ah, está bien, hay otra Verónica. Les hago una preguntita. El taller de primer ciclo, yo no me pude anotar, me interesaba, pero estoy haciendo uno de fenomenautas, que son los sábados también. ¿Lo van a repetir? Seguramente el año que viene, este año no. Okay, Este año ya necesitamos cerrar la actividad del átomo inquieto porque no podemos más. Marina, no me ofrezcas más trabajo porque no doy más. Estamos igual. Estamos todas las docentes que no damos más, por favor. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? En mi colegio se trabaja, bueno, en mi colegio hay, creo que ustedes la conocen, una coordinadora de ciencias naturales que se llama Luciana Esqueri, que se ocupa de todos los grados, pero bueno, se va a vivir al sur, y me ofrecieron a mí el puesto para el año que viene de dar ciencias naturales de primero a séptimo. Entonces estoy en medio de un ataque de pánico. Te felicito. Sí, gracias. No por el pánico. No, y trabajamos en cuarto grado, yo ahora estoy en cuarto grado, trabajamos mucho el tema de materiales y la electricidad, digamos, de establecer los circuitos eléctricos y empezar una vez que, bueno, se trabaja toda la parte de circuito eléctrico, de fuentes, lo que se necesita, ahí sí se empiezan a trabajar el tema de
materiales buenos y malos, conductores, metiéndolos adentro de ese circuito que ya tienen y para ver si se corta, si no se corta, y diferenciar sobre todo esto de elemento de material, porque lo primero que te hablaron los chicos son elementos. La cuchara transmite. ¿Qué cuchara? ¿De qué? O sea, todas las cucharas. Se trabaja mucho con eso. Sí. Sí, Marina, esto que decís es central, lo mismo que lo que comentó Verónica. El trabajo de la diferenciación entre objeto y material se propone trabajar en primer ciclo. Entonces, cuando vos recibís nenes y nenas en cuarto grado que no trabajaron con eso, Claro. tenés que retomarlo, no te queda otra, porque cuando haces la interacción del material, en este caso con la electricidad, te dicen la cuchara, que es un objeto, no es un material. Te tendrían que decir la madera, el Claro. hierro, los distintos tipos de plástico, pero los nenes y nenas que trabajaron en primer ciclo con los tipos de sólidos, que es lo que vamos a trabajar en el taller de primer ciclo, claro, te llegan a cuarto grado diferenciando muy bien objeto de material, si no, no te queda otra que retomarlo. Claro. También hacemos hincapié énfasis en ver, porque el diseño, cada diseño de cada provincia, en general los NAP, pero todos los diseños proponen, si bien el contenido, el bloque es el mismo, pero proponen que llegue hasta cierto punto en un grado, hasta cierto otro punto en otro. Entonces, la importancia primero de que se vayan construyendo lo que corresponde a cada grado. Y segundo, de no volver, o sea, si siempre trabajo, no sé, materiales y el calor, hago experimentos en relación a materiales y el calor desde primer grado hasta séptimo, es un embole. Entonces, ver, bueno, esto, para primer ciclo corresponde unidad diversidad de materiales. Y ver, ponernos, pero de verdad, a analizar diversidad de materiales. Segundo ciclo, empecemos a ver cómo interactúan estos materiales. Primero con el entorno y después entre ellos. Para después poder también en secundaria, poder seguir avanzando. Porque ahora nosotros lo que vamos, bueno, más adelante vamos a ver, que en general en secundaria otra vez hay que retomar y traccionar de vuelta todo lo que los baches que fueron quedando en la primaria. Pero porque los docentes hacemos malabares, yo soy docente primaria, y es muy difícil cuando no hay una unidad, ¿no? No uniformidad porque no es uniforme, pero no, una mirada ciclada. Claro, una mirada ciclada, ahí está. De primero a séptimo grado, de primero a sexto grado. Entonces, la importancia de poder ver, bueno, en este grado, ¿qué recorte me corresponde? Y buscar experimentos que nos lleven a ese recorte. Y también poder trabajar en conjunto con el docente del grado que sigue y el grado anterior. Que eso, bueno, los de primeros años de secundaria se les complica porque no pueden trabajar con los de primaria, pero sí, adentro de primaria, tratar de hacer esos intercambios. Yo sé que los tiempos nos comen y es muy difícil a veces tomarse el rato para poder compartir con el otro docente, pero es muy importante eso, si pudiéramos destinar un ratito tanto a principio de año como al final de año, y si se puede en el medio, genial, como para saber qué chicos voy a recibir y qué chicos voy a entregar, ¿no? Y entender que si yo no doy esto, después no van a poder seguir avanzando, porque si no, el grado siguiente va a tener que hacer lo que ya no hice, más lo de otro, y así va acumulando, y esa yo creo que es una de las grandes fallas del sistema educativo actual. Los baches que van quedando y quedando y quedando, bueno, y con la pandemia hay que hablar, ¿no? Y aprovechar, esto lo estoy metiendo, ya me estoy yendo un poquito del tema, pero aprovechar, lo traigo porque, por lo que había comentado antes Verónica, aprovechar la potencia que tienen las ciencias naturales y el trabajo de la experimentación para alfabetizar, ¿no? En cualquier grado o en cualquier nivel, ¿no? En secundario también. No hay niño, no hay adolescente que no le interese la experimentación. Me pasa de estar dando talleres en la calle y que vengan grandulones, así con experimentos que yo los ideo para más chiquitos, y vienen y se fascinan. Entonces, bueno, aprovechar eso para trabajar toma de registro, para trabajar, no sé, en secundaria, en elaboración de informes, en primaria, desde redacción, no sé, ahora después nos vamos a meter un poquito en esos modos de conocer,
pero hay infinidad de cosas desde prácticas de lenguaje, y esto lo traigo en especial por la pandemia, que se dejó mucho a ciencias naturales de lado, porque bueno, lo principal era matemática y lengua como para prácticas de lenguaje, como para que no quede tan hueco todo, tan agujereado Lo todo. que pasa es que, disculpa que te interrumpa, hay un concepto tan equivocado, porque los chicos no van a salir a trabajar leyendo cuentos. O sea, les damos toda la primaria cuentos, todo secundario historias, pero cuando vos vas por ahí, tenés que leer otras cosas. No vivís leyendo cuentos. Sí, pero por algo cambió el nombre a prácticas del lenguaje, porque las prácticas del lenguaje están presentes en todos los momentos de la vida, no únicamente en los momentos donde uno lee ficción, ¿no? Exactamente. Así que sí, les tenemos que brindar herramientas para la vida, para todos los Ahora vos aspectos vas de a la vida. alfabetizar, vas a agarrar cualquier planificación de alfabetización y está el cuento. ¿Con qué alfabeto? Con el cuento. El cuento. Bueno, vos metiste un guión ahí. Sí, Bien ahí. bueno. Ya con engancharlos, con atraer la atención y la curiosidad de los chicos. Y desde ahí ya ellos solos van a querer contar qué fue lo que pasó. Y, digamos, es un pie el experimento para las prácticas del lenguaje. O sea, absolutamente. realmente, así es como que por añadidura va como piña, como se dice. Y lo que veo mucho que se repite todos los mismos grados. O sea, si yo hice la sombra con el teatro, por ahí sexto grado vuelve a hacer la sombra con el teatro. Es como que con la inmediatez le echas mano a cualquier cosa. Ay, perdón, nos estamos pisando. Sí. No, te decía que es lo mismo que estás diciendo con prácticas de lenguaje. Pasa también con ciencias naturales. Es bueno, vemos clasificación y volvemos a ver clasificación y volvemos a ver clasificación. Y no se avanza. Por eso también nos parece importante separar primer ciclo, segundo ciclo, donde el segundo ciclo ahora ya avanzamos para no dilatarlo más, pero me parece súper importante todo este intercambio. Se me fue. No, creo que decías que es súper importante pensar de manera ciclada y trabajo en equipo para no repetir, para no germinar el poroto en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. ¿No tenemos una contraseña? ¿O sí? Y les contaba que lo que me pasa acá en el taller, que a mí me viene pasando hace muchos años, pero no dejo de asombrarme. Yo acá en el taller presencial que doy del Lato Muy Inquieto, porque después también tengo clubes en escuelas públicas, que también me pasa lo mismo, pero bueno, ahora les voy a contar. Yo les doy un cuaderno, y el que quiere lo usa, el que quiere no lo usa, y me pasa que los nenes me persiguen con el cuaderno, y esto, y qué, y me muestran, y así, y anotan, hacen gráficos, hacen cuadros donde van resumiendo, toman de registro, conclusiones, porque ellos quieren registrar para no olvidarse lo que están haciendo. Y me pasa en la escuela pública, estoy en particular en una en Lugano, que las maestras cuando ven lo que los nenes escribieron, ¿cómo hiciste para que escriba? Y yo no hice nada. O sea, bueno, sí, y preparé todos estos experimentos, pero digamos, no es que yo los puse y les dije tienen que escribir. Es la necesidad de escribir por sí misma, porque necesitan escribir para no olvidarse eso que les interesó y que quieren saber y me preguntan, ¿y esta palabra qué significa? Y buscamos definiciones. Y surgen un montón de investigaciones, digamos, en distintas áreas a raíz de un experimento. Entonces, tomar esa potencia y no quedarnos con que, bueno, son estas horas de ciencias naturales, parece que estoy haciendo como publicidad de ciencias naturales y que quiero que abarque toda la escuela, pero sí. Para mí... yo siempre hago publicidad de ciencias naturales, porque en la escuela, porque digo, a ver, COVID, ciencias naturales, prevención de la salud, ciencias naturales, lo que comes, ciencias naturales, lo que respiras, ciencias naturales, terminemos con el cuento, por favor, ¿viste? Caperucita Roja de primero hasta sexto, con las distintas versiones. Bueno, además, les cuento que hice el profesorado de ciencias naturales, me faltan los finales, por eso soy fan también. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, esa potencia para mí que tiene particular de las ciencias naturales, que no la tiene ninguna de las otras áreas, de llamar de esa manera la atención cuando la damos de manera experimental, ¿no? Es muy diferente de librito teórico, que ahí ya pasa a ser un embole y pasa a ser odiada.
los nenes acá me quiero quedar a vivir con vos, vienen el sábado y no se quieren ir y quieren volver el domingo. Y haciendo, no porque yo sea la gran cosa, sino porque los convoca esa experimentación. Entonces, vamos Juli, con esa experimentación, te paso la pelota. Bueno, a fomentar. antes de llegar a la experimentación, queríamos hacer algunos comentarios, como decíamos, en relación a la forma de entender la enseñanza de las ciencias naturales desde el átomo inquieto y también desde los diseños curriculares, ¿no? Vamos a presentar una manera de entender las ciencias naturales que es compatible con la epistemología, y la manera es ¿qué pienso yo como docente sobre las ciencias naturales? Bueno, ¿qué pensamos Martina y yo? Ya lo saben, que son geniales. ¿Y qué pienso yo como docente de lo que estoy enseñando? Influye muchísimo, ¿sí? Entonces, pensamos que las ciencias naturales son maravillosas y que además lo que sabemos y debemos reconocer es que son un invento humano, y al ser un invento humano, traen todo lo que la humanidad tiene, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Entonces vamos a compartir un fragmento de un capítulo de un libro que nos gusta mucho. Vamos a pegarle una leidita rápida. Ahí está. Quizá la ciencia sea una actividad humana profundamente creativa, donde el accidente, la causalidad, lo onírico, lo estético, las convicciones y los prejuicios juegan papeles más protagónicos de lo que suponía el relato positivista aséptico. En este caso, la misma idea de método se queda corta, y es vana la esperanza de encontrar simplicidad y ordenamiento en la actividad afanosa de tantos seres humanos entusiastas. Adoro esta cita, es muy literaria, ¿sí? Yo soy escritora además, así que me encanta. Y es parte de un capítulo que se llama ¿Existirá el método científico? Así con signo de pregunta, en el libro ¿Qué tienen de naturales las ciencias naturales? Y ahora les voy a pedir que participen, les voy a pedir su palabra en relación a lo siguiente. Acá dice esta palabra aséptico. ¿Qué quiere decir en ciencias naturales algo aséptico? ¿Algo limpio? Algo limpio, algo sin microorganismos, ¿no? Claro, Eso es aséptico. ¿Y qué Sí. será un relato aséptico? ¿Qué querrá decir esta metáfora? Porque que un relato limpio, aséptico, sin enfermedades. Limpia de sin- subjetividades. Ah, Sin subjetividad. verdadero, sin errores. Exacto. Nos habla de un relato sin errores, completamente verdadero y limpio de subjetividades, tal cual ustedes lo dijeron, ¿no? Es un imaginario social pensar a las ciencias naturales de esa manera, pensarlas como asépticas, como libres de subjetividad, y sabemos que eso no es así. Y este relato positivista aséptico nos lleva a pensar que hay un único método de 5 pasos que llamábamos método científico, y que si vos seguías ese método científico, obtenías resultados científicos, ¿sí? Hoy en día, desde el punto de vista de la naturaleza de la ciencia, sabemos que el método presentar a las ciencias naturales a partir de un único método, lo que hace es alejar a las y los jóvenes de las disciplinas científicas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que para ser docente hay un método docente de 5 pasos que vos lo seguís y aprendizaje significativo, así de una? ¿Dónde está que voy y lo hago? No, esa no era la respuesta. ¿Dónde está? No existe, claramente. Para ser docente no hay un único método de 5 pasos, para nada. Está la complejidad y la belleza de la práctica docente, al igual que la complejidad y la belleza de la práctica científica, que no hay un único método, ¿sí? Bueno, y saliendo un poco de este tema, en la caja de herramientas le dejamos... Sí. Esto es una postura ideológica nuestra, ¿sí? Actualmente hay otras posturas también que conviven, donde sí adoptan la idea de un único, o del método científico, ¿sí? Hay otros teóricos y pedagogos que desde la ciencia que sí dicen eso. Nosotros nos paramos de este lado, y por estos motivos que les estamos explicando, ¿sí? Es simplemente contarles desde dónde vamos a compartir estos talleres. No es que sea el único ni el mejor, sino que bueno, es el que nosotras adherimos y desde donde nos paramos, porque
desde nuestra experiencia y desde lo que creemos. Bueno, y en relación a este tema, les decía, en la caja de herramientas hay otro trabajo que se llama ¿Qué ciencia enseñamos? Así con signos de interrogación, como una pregunta. ¿Qué ciencia enseñamos? Que es de un autor que respetamos mucho, que se llama Leonardo González Galli, y él pone en duda la enseñanza de este método científico como única garantía científica. Así que, si lo desean, para dentro de 2 semanas, si lo desean, lo leen y lo charlamos, porque es muy, muy genial ese trabajo. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, dentro de esta perspectiva, los diseños curriculares lo que proponen es enseñar contenidos disciplinares que tienen que ver con las ciencias naturales. En este caso, en este encuentro vamos a tratar sobre la química, y otros contenidos que son actitudinales y procedimentales, que en el diseño de Cava se llaman modos de conocer, y tienen que ver con este listado que traemos acá: formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones, realización de experiencias, uso de instrumentos y normas de seguridad, búsqueda de información en diversas fuentes, registro, uso de vocabulario específico, bla, 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 todo lo que tenemos acá, que muchos de estos contenidos son propios o de la disciplina que estamos, o de las ciencias naturales, o del contenido disciplinar que estamos enseñando, ¿sí? Son lo que se llama el conocimiento didáctico del contenido, que es ese conocimiento que tienen ustedes y que enseñan al lado del contenido, ¿sí? Bueno, y dentro de esta perspectiva, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes un episodio muy conocido de Historia de las Ciencias, que seguro que lo saben, pero vamos a compartirlo igual. Acá lo que vemos es una ilustración de Arquímedes, que vivió en el siglo III antes de Cristo en Siracusa, que era una ciudad de lo que hoy es Italia. Arquímedes era un matemático y era un científico de la época, como que lo sabía todo. En Siracusa había un rey que se llamaba, acá lo tengo anotado, Hierón II. Lo que hizo el rey es encargar a un orfebre la construcción de una corona, y para ello le dio una roca de oro, ¿sí? De oro puro. Cuando el artesano terminó, le dio una corona preciosa, que pesaba lo mismo que la roca de oro que le había dado el rey, ¿sí? Pesaba exactamente lo mismo, pero el rey, además de ser un tirano, era muy desconfiado. Entonces pensaba que lo que podía haber pasado es que fundió la roca de oro y el orfebre la mezcló con algún otro metal mucho más barato, y que se quedó con un poco de oro para hacerse rico, ¿no? Entonces Hierón mandó a buscar a Arquímedes, le planteó el problema y le dijo: necesito que develes el misterio. Las condiciones son las siguientes: no podés dañar de ninguna manera la corona porque es preciosa, y si no develás el misterio, morís, perdés la vida, ¿sí? Esas eran las condiciones. Entonces se dice que Arquímedes pasó muchísimos días pensando en aquel misterio. Para ese momento ya se sabía que la densidad era una característica propia de cada elemento y se definía como la masa del cuerpo dividido su volumen, al igual que la definimos ahora. La masa era muy fácil de determinar porque se podían usar las balanzas de la época que se usaban en las ferias de intercambio, ¿sí? Que eran las balanzas de 2 platillos, que se compara un peso conocido con otro desconocido, ¿sí? Y lo que se sabía, se podía calcular los volúmenes, pero de cuerpos regulares, ¿sí? De cubos perfectos o de esferas, pero no se sabía cómo calcular los volúmenes de cuerpos irregulares, como era una corona o una roca de oro. La leyenda cuenta que Arquímedes estaba por dar un baño, que se metió en una tina con estas características, y que cuando se metió se rebalsó el agua y que se le ocurrió que el volumen de agua desplazada era igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? Y cuenta la leyenda que Arquímedes salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando Eureka, que quiere decir algo así como lo descubrí, ¿sí? Cuando se lo contamos a chicos y chicas que se ríen de que salió corriendo desnudo, probablemente en la Siracusa de la época andar desnudo por la calle no era algo malo,
ni algo ridículo como pensamos ahora, porque el concepto de intimidad se fue construyendo muchísimo después en distintas culturas, así que probablemente no era tan gracioso que hubiera salido corriendo desnudo. Vieron que, por ejemplo, en la Grecia antigua se bañaban todos juntos en fuentes que eran públicas, así que probablemente no era tan gracioso, pero bueno, en la actualidad se lo contamos a chicos y chicas y les parece súper gracioso. Y acá lo que vemos es una forma de representar el problema de Arquímedes. Acá tenemos, no sé, ven lo que yo estoy señalando, ¿no? La masa de una roca de oro. Acá lo muestran como lingotes, pero no eran lingotes, porque de un lingote sí se podía saber el volumen porque es un cuerpo regular. La masa del oro, la masa de la corona, partimos de la misma masa, y acá lo que hacemos es sumergir dos objetos, el volumen desalojado es distinto, por lo tanto la densidad es distinta. Una vez resuelto esto, Arquímedes salió corriendo desnudo, se lo dijo al rey, y el que perdió la vida fue el orfebre, porque no eran iguales las densidades finales de la corona con la roca de oro del mismo peso, ¿sí? Así que el orfebre finalmente perdió la vida porque había adulterado el material. Por último, acá les compartimos una pintura que representa lo que también es una leyenda, lo que supuestamente fue la muerte de Arquímedes. Arquímedes ya cuando era mayor, Siracusa fue invadida por el Imperio Romano. Todos los soldados romanos tenían la orden de encontrar a Arquímedes y no matarlo, sino que llevarlo al Imperio Romano porque sabían lo que valía el conocimiento, ¿sí? No porque lo quisieran mucho, sino que era muy importante lo que él sabía. Resulta que el soldado romano no lo reconoció, o no se sabe si lo reconoció o no, pero parece que entró donde estaba Arquímedes, le dio una orden, le dijo, vaya donde está el general tal, y Arquímedes le respondió, no, joven, va a tener que esperar que yo termine el cálculo que estoy haciendo, porque dicen que estaba tan ensimismado en esos cálculos que ni siquiera se dio cuenta de que había una invasión y de que estaba por morir. Y frente a esa respuesta, el soldado romano finalmente lo asesinó, atravesándolo con una espada. Así que esa es la leyenda de su vida y de su muerte. Nadie sabe si realmente es verdad, pero es muy pintoresco saberlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a meternos de lleno en los 3 tipos de mezclas que se propone conocer desde los diseños curriculares. Mezclas heterogéneas, sólido con líquido o líquido con líquido. Las definimos como estas que se ven, cuyos componentes se pueden ver a simple vista. Mezclas homogéneas, generalmente trabajamos solamente con soluciones porque hay otras, como las aleaciones metálicas, que se pueden trabajar. No sé si de manera parte de otro tipo de mezcla homogénea, no solamente trabajar con soluciones. Y generalmente hacemos soluciones acuosas, ¿no? Y otro tipo de mezclas son las dispersiones, que las podemos también clasificar en suspensiones y emulsiones. Y como sabemos, las dispersiones, sus componentes por ahí no se ven muy bien a simple vista, pero en el microscopio, si los ponemos al microscopio, podemos distinguirlas, ¿sí? Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Las dispersiones estarían dentro de mezclas heterogéneas? Siempre yo lo... Mirá, es una gran pregunta. Ah, un problema filosófico. Es un problema filosófico. Bueno, está bien. Ahí hay que tomar una decisión didáctica. Para tomar esa decisión, yo las pondría como ni homogénea ni heterogénea, como dispersión. Si me preguntás a mí... No, está bien, sí, por eso, porque es la duda esa, ¿viste? Bueno, sí, totalmente. Ahí vos como profesional de la educación tenés que tomar una decisión. Mi decisión y la de Martina es ponerlas aparte, ¿sí? Porque son un tipo de mezcla particular que me parece que yo no la pondría dentro ni de homogénea ni de heterogénea. Pero en la caja de herramientas hay 2 libros de química. Por favor, no los compartan porque son pirateados, son en PDF y no puede hacer eso, no se puede poner un libro completo. Pero esos 2 libros de química tienen 2 posturas distintas en relación a esta pregunta tan interesante. Así que pueden
pegarse una leída en esos libros, Bueno, pero desde el punto de vista del átomo inquieto las ponemos aparte, ¿sí? ¿Por qué las ponemos aparte? Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, justamente sobre esta pregunta. Además, en la caja de herramientas le dejamos una secuencia didáctica que es muy nueva, que es 2020, modelo 2020, que empieza con una situación problemática que nos parece súper interesante para chicos y chicas entre sexto, séptimo grado, primer año, ¿sí? ¿Por qué? La situación dice lo siguiente, que había un pibe que estaba en el baño y la madre le dice, dame mi puntero láser que me tengo que ir a trabajar, pero el nene se lo había llevado al baño y estaba probando el puntero láser, ¿no? Y lo que hacía es iluminar un frasco con caracoles y jabones, que hay gente que tiene esas cosas en el baño, yo no las tengo para no limpiar, pero hay gente que tiene esas cosas decoradas divinas en el baño. Y también empezó a iluminar con el puntero láser un montón de líquidos, por ejemplo, la crema enjuague, el shampoo, el jabón líquido para manos, ¿sí? Y resulta que en las soluciones, fíjense, esta que estoy señalando es una solución, ¿sí? En la cual el puntero láser tiene un tipo de comportamiento y esta es una dispersión en la cual el puntero láser tiene, la luz del puntero láser tiene otro comportamiento, que se refleja en las partículas en suspensión, ¿sí? Así que una forma de diferenciar las soluciones de las dispersiones, ya dijimos que es o mirarlas al microscopio, pero no siempre funciona del todo bien, o usar el puntero láser, como vemos acá, ¿sí? Así que esta situación problemática que arranca en esta secuencia es la recomendamos mucho para trabajar en los últimos grados de la primaria y en primeros años de la secundaria, ¿sí? Porque además, desde una perspectiva didáctica, trabajar con situaciones problemáticas nos lleva a un relato, nos da contexto del experimento que vamos a plantear, y tenemos que tener en cuenta que las situaciones problemáticas tienen que tienen que ser accesibles para los pibes y pibas, pero a la vez no ser una pavada, no solucionarse en 2 segundos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver qué tipo de situación problemática seleccionamos. Esta no nos parece muy adecuada, ¿sí? Y después hay otra que también es modelo 2020, o sea, muy nuevita, que trata sobre soluciones hidroalcohólicas y desinfección con lavandina, porque esa fue elaborada en el contexto de pandemia, así que esa se puede trabajar incluso a distancia, ¿sí? Porque son cosas que se pueden hacer desde la casa, ¿sí? Entonces, este fenómeno que vemos acá de las dispersiones con la luz se llama efecto Tyndall y también aparece en la naturaleza. Miren la foto de abajo que es hermosa. Está el aire con partículas en suspensión y la luz del sol se refleja sobre esas partículas en suspensión. El aire también es un tipo de mezcla, ¿sí? Bueno, así que muy pertinente tu pregunta, ya no me acuerdo quién hizo esa pregunta, pero si me preguntas Laura, a mí, yo trabajaría. Perfecto. Dentro de Sí. las homogéneas trabajaría con soluciones y con aleaciones y sacaría por fuera todo lo que es dispersión. Está bien, bueno, gracias. Y otro ejemplo, se trabaja mucho con las dispersiones, es la mayonesa. El punto es que la mayonesa comercial, que te viene, qué sé yo, en el frasco, tiene emulsionantes, estabilizadores y tiene un montón de productos químicos artificiales que hace que no sea una emulsión. Entonces la ves al microscopio y la ves homogénea. Lo ideal es hacer mayonesa casera, y ahí sí te queda una emulsión para ver al microscopio y se ven las partículas de grasa bien diferenciadas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con esto? ¿Seguimos? Seguimos, sí. Y antes de llegar a la interacción entre estos materiales que forman mezclas, como venimos diciendo... No, sí. Perdón, te quería hacer una pregunta. Con la tinta china también, ¿no? Pasaría... Con la tinta china, no sé cuán soluble es. Vos, Marti, ¿sabés cuán soluble es? Me parece que se forma una solución con la tinta china. ¿Vos qué decís? No, creo que no, ¿eh? Creo que a microscopio... Me parece que la tinta china sí es una dispersión. Una dispersión. Una dispersión. O solución no es.
Sí. Bueno, dejamos la tarea. Quien quiera hacer una mezcla con tinta china y tenga puntero claro. láser puede hacer esa prueba para Martina, obvio. Ya termino y estoy haciéndola. Tengo Después una nos pasamos pregunta. fotos por WhatsApp. Siempre Sí, tuve esto. una duda. Si hacemos la mezcla de bizcochuelo, ¿es emulsión? ¿Es heterogénea? ¿Es homogénea? Porque si mirás al detalle se ven los granitos de azúcar, pero si la mirás así ves toda como una mayonesa, pareciera, ¿no? Si me preguntás a mí, si vos la mirás al detalle y ves los granitos de azúcar, para mí es heterogéneo. Listo. Igual, Pequeñas dudas para pulir. A ver, para eso estamos acá. Es súper interesante para mí también llevar estas discusiones con los chicos y las chicas, ¿no? Porque ponernos a discutir, decir, bueno, a ver, está bien uno poder sacarse la duda, ¿no? Pero la verdad que con esta mezcla estoy en duda, ¿no? No me termino de dar cuenta si es dispersión, emulsión, lo que fuera, heterogénea, lo que estemos trabajando. Y tratar de ver con los chicos en un cuadro cuáles características corresponderían a una mezcla heterogénea, cuáles corresponderían a una emulsión, y poder, bueno, contrastar y tomar una decisión conjunta y después investigar a ver qué es lo que se dice, digamos, desde la ciencia en relación a esta mezcla en particular. Sí, y también el tema de, digo, cuál sería la convención, qué es lo que se convino con respecto a eso. Y con respecto a lo que estaban hablando de tanto de la tinta china como de la mezcla de bizcochuelo, o sea, también hay una cuestión con las cosas que no son, digamos, translúcidas o digamos, mezclas acuosas. Estamos hablando de cosas que son opacas o que son negras, o sea, la tinta china es muy oscura, el bizcochuelo... Quiero decir, también son como factores, como estaban diciendo recién, para ir anotando, ¿no? Y viendo en dónde, cuál sería la característica que hace que corresponda a tal grupo y no a tal otro, ¿no es cierto? O sea, poder ordenar. En relación a eso que estás diciendo, me parece interesante como decir, bueno, si estamos trabajando mezclas, ¿qué mezclas vamos a seleccionar, ¿sí? Para... si lo que me interesa es que veamos diferencia entre homogénea y heterogénea, no sé, ¿qué mezcla voy a seleccionar si me interesa dispersión, compararla con heterogénea, o dispersión, compararla con homogénea? Depende de eso la selección de la mezcla. Yo no soy muy partidaria de que los chicos y las chicas elijan con qué mezclas. Después quizás en una última instancia podría ser, pero en un principio para mí es muy importante la selección didáctica de esas mezclas, y que no sea, bueno, una o dos o tres mezclas de este tipo, sino 10 mezclas de este tipo, 10 mezclas de este tipo. O sea, la diversidad, otra vez lo mismo, para poder llegar a la unidad homogénea necesitamos ver una gran diversidad. Y en esa selección, ahí está nuestra tarea. Es muy importante cuáles elegimos, porque si elegimos, por ejemplo, la mezcla de bizcochuelo, y ya les estoy poniendo un problema de entrada en algo que es dudoso, por ejemplo, y entonces no termino de poder formar bien el concepto. Una vez que ya formé la unidad, ahí sí puedo empezar a poner las dudas. Por lo menos esa es nuestra postura, ¿no? Sí, y otra cosa, no sé si me parece importante que hay una cuestión que está bueno verlo en este ciclo, y es dejar la puerta abierta a todo eso que nosotros no podemos ver, que es toda esa química y toda esa física que sigue y que es más compleja, donde no podemos ver un átomo, no podemos ver una molécula. Entonces esas interacciones, la importancia que tienen, tratar de dejarle la puerta a, bueno, esto sí lo podemos definir y esto no. Entonces, darles la puerta y decir, bueno, trabajemos con esto, así como ustedes dicen, de definir las soluciones, pero cuando a ellos se les ocurre algo, también dejarlos que pregunten, que digan, y dejarles la incógnita de decir, sí, lo vamos a seguir investigando cuando estudiemos algo más profundo, que les da la oportunidad de seguir viendo adelante, adentro, digamos. Me encantó lo que dijiste, ¿sabes por qué? Porque también sabemos como docentes que en la primaria hay una fascinación enorme por hacer experimentos, y después en la secundaria
esa fascinación se sostiene, pero lo que no se sostiene es la fascinación, por ejemplo, por la química, por la física y por la biología, porque son las materias que se llevan. O sí se sostiene la fascinación, pero después hay algo ahí que no funciona bien, porque son las materias que más se llevan. No funciona para nada, ni siquiera un poco, no está funcionando. Claro, entonces me encantó lo que dijiste en relación a que, bueno, yo hago todo esto y dejo una puerta abierta cual 1001 noches, ¿no? Diciendo, bueno, mira, esto que no pudimos explicar, hay algo que te va a pasar genial en la secundaria que es que lo vas a poder explicar. Ojalá que le cante al nene, la nena que te pregunta eso cuando llegue a la secundaria, que le fácil. Pero me encantó esta posibilidad de dejar esta fascinación abierta, ¿no? Porque también, además, no, o sea, si nos ponemos a tratar de abarcar todo, otra vez volviendo a, bueno, el recorte de este grado es esto, ¿no? Por eso le voy a decir, bueno, no, esto no, y sigo con lo mío, ¿no? Eso cada cual lo sabe perfectamente cómo manejarlo, pero si yo trato de irme a contenidos que no corresponden, o que no están pensados en el grado, después dejo de lado un montón de otras cosas que sí, y por algo también tienen cierta lógica, que puede ser cuestionable, puede ser modificable con el tiempo, está abierto a eso, pero tienen un porqué, están distribuidos de esas maneras esos saberes. Entonces es importante también eso, y lograr un equilibrio, siempre los equilibrios son los más difíciles, entre lo que propongo, lo que sale de los estudiantes y ver de qué manera ir negociando esa curiosidad que va surgiendo y qué voy haciendo con ella para poder terminar el proyecto a lo que yo estaba yendo, ¿no es cierto? Pasa 1000 veces igual que uno termina haciendo, iba a ir así, termina así, y hasta desembocar en lo que había planificado. Pero bueno, tomar esas decisiones conscientemente, ¿no? Y no que, bueno, me fui, y si no, bueno, decido, voy por acá, después retomo por acá y vuelvo acá, o bueno, cambio, esto lo dejo pero que sean conscientes de esas decisiones. Bueno, y retomando parte de lo que vienen diciendo, en primer ciclo lo que hacemos es, en cuanto a los líquidos que después vamos a utilizar para hacer mezclas en segundo ciclo, lo que hacemos es explorar esos líquidos y describirlos, y empezamos preguntándole a chicos y chicas qué líquidos conocen, y generalmente, ¿qué te dicen? Te dicen agua, ¿no? Y venimos hablando de que vamos a ampliar ese universo conocido, pero resulta que le preguntás a los de segundo ciclo, ¿qué líquidos conocen? ¿Y qué te dicen? Agua. No te dicen muchas otras, te dicen, qué sé yo, Coca-Cola, Seven-Up, jugo, pero muchas más no te dicen. Y si le preguntas a los adultos qué líquidos conocen, te dicen agua, el mar, qué sé yo. Muchas más no te dicen. Entonces, ampliando un poquito más, podemos llevarlos a, bueno, contame, ¿qué líquidos conoces? Y si te imaginas en un supermercado, bueno, está la lavandina, los limpiadores, todas las gaseosas. Nicole 70, ahora Nicole 70. Empezás, el shampoo será un líquido, no, el yogur es un líquido, no es un líquido, el yogur líquido, yogur firme, no sé qué. Y si te imaginas en una estación de servicio, bueno, y la nafta es completamente distinto, otro líquido y huele distinto, y bueno, ampliar ese universo de líquidos. Y en primer ciclo les decíamos, traemos esta situación problemática que es propia de primer ciclo, como decíamos, que tiene que ser una situación pensada para las posibilidades de esos chicos y chicas, pero a la vez que no sea una pavada. Y esta que vemos acá es una pavada para segundo ciclo, pero si queremos trabajar viscosidad, tenemos que trabajar algo relacionado con esto. ¿Qué dice esta situación problemática? Que hay un nene y una nena desayunando y se les vuelca la miel, la leche y el mate cocido, y cuál tenés que limpiar primero, ¿sí? Pero lo que vemos acá es la rapidez con la que se mueven los líquidos, que tiene que ver con la viscosidad, que es lo que vamos a ir construyendo lentamente desde el primer ciclo. Así que ahora voy a dejar de compartir pantalla y vamos a arrancar con lo experimental. ¿Te parece bien, Martina? Me parece perfecto. Acá tengo una compañera perruna que está reclamando salir. Ahora en un ratito le hago. Vamos a comenzar haciendo una mezcla de líquidos, ¿sí? Para eso primero vamos a observar los líquidos, vamos a describirlos y después vamos a hacer esta mezcla y vamos a ver qué sucede. No va a ser nada que ustedes no conozcan, pero vamos a intentar
hacerlo de la manera como si estuviéramos con los chicos y ir pensando qué preguntas les haríamos, o sea, por momentos ponernos en el rol de ellos y ellas, y por momentos desde nuestro lado, bueno, qué preguntas les haríamos frente a esto, cómo podríamos construir tal concepto, ¿sí? La idea es empezar, vamos a comenzar, yo se los estoy diciendo ahora, cuando están con los chicos y las chicas, no es, bueno, vamos a ver mezclas heterogéneas, pero ahora vamos a comenzar nosotros por ahí, ¿sí? Ustedes ya lo saben, entonces no hace falta que lo construyamos al concepto. Vamos a usar esta bolsita que tiene estos materiales, a ver si lo llevan a ver. Me olvidé de enumerar las bolsitas, no me di cuenta de eso. Tiene así: colorantes, una jeringa, pipeta, un tubo de ensayo vacío, un revolvedor y varios tubitos Eppendorf con distintas sustancias. Yo voy a cambiar la cámara, así ven mi mesa de trabajo. Ahí está. A ver, díganme si se ve bien. Y si no, a ver si puedo bajar la cámara. ¿Ahí lo ven? Y ahí se ve bien. Perfecto. Bárbaro. Ahí me siento como inutilísimo. Re viejo. Bueno, tienen distintos líquidos en estos tubitos Eppendorf, se llaman, no sé si algunos supongo que los conocerán, que dan química. Pipeta, tubo de ensayo y jeringa. Vamos a abrir. Bueno, primero la idea es poder ver, si quieren sáquenle la cinta para que podamos ver mejor, los tubitos se supone que no se abren, nosotros para el envío por las dudas los mandamos con cinta. Lo que nos va a importar ahora, porque en este es como un experimento bisagra, ¿sí? Lo proponemos tanto para el trabajo para cerrar primer ciclo, esperen que quiero que me vean. Ahí está. Este es un experimento que lo proponemos para cerrar primer ciclo o para arrancar segundo ciclo. ¿Por qué para cerrar primer ciclo? Porque bueno, ya vimos las características de los sólidos, las características de los líquidos, las características del aire en un primer ciclo, y juntamos todos esos líquidos y sólidos que vimos, los juntamos todos y vemos qué pasa. Y ahí terminamos, sin dar demasiada explicación. Cuando comenzamos desde un segundo ciclo, se supone que ya tenemos ese recorrido donde analizamos las características de los líquidos, y acá sí vamos a empezar a pensar qué es lo que sucedió cuando mezclamos todo eso. Tienen glicerina, detergente, alcohol y 2 tubitos con colorantes para que puedan teñirlos, porque si no va a quedar todo del mismo color. Esto se puede trabajar también con los chicos en cuanto a cómo podemos hacer para diferenciar uno de otro, si los metemos todos juntos y queremos diferenciar. Entonces, primero vamos a hacerlo así. Vamos a ir viendo estos 3 tubos y quiero que me digan si nosotros los ponemos todos juntos, ¿en qué orden creen que van a quedar? ¿Cuál va a quedar abajo? ¿Cuál va a quedar en el medio? ¿Cuál va a quedar arriba? Son glicerina, detergente y alcohol. Si quieren, activen todos los micrófonos, salvo que haya mucho ruido en el ambiente, así podemos charlar, porque esta parte es muy charlable y si no, va a ser medio un emboleo. Bien, yo creo que el aceite va a quedar abajo del alcohol. Sí. Y creo que la glicerina podría estar tal vez abajo del aceite. No, tal vez arriba. Bueno, ahí ya me confundí. Perdón, acá la glicerina no sabemos si arriba o abajo del aceite, estás diciendo. Igual acá me confundí, es detergente, no es aceite. Bien, a ver. Entonces, buen día. En base Me animo a detergente abajo, luego alcohol, luego aceite. No, me quedó mal la glicerina. Debe ir abajo la glicerina. Bien. Tiene que ver con una solubilidad y cómo es la densidad.
¿no es cierto? Bien, Me parece. va a depender de eso. Depende de la viscosidad. Depende de la viscosidad, cuál va a quedar arriba o abajo, dice la. Claro. ¿Qué opinan? A ver, viscosidad, ¿sí? ¿Qué es la viscosidad? Ay, no la veo. La resistencia a fluir. Es la resistencia, claro. Sí. Resistencia a fluir, ¿sí? Sí, yo la puedo ver de acuerdo a la velocidad en la que fluye. Yo vuelco los líquidos y veo cuán veloz fluye, y el que fluya más rápido va a ser el menos viscoso, ¿sí? Porque va a tener menos resistencia para fluir. Para que yo los apile, los pongo uno arriba del otro, ¿necesito que fluyan rápido o lento o necesito otra característica? Necesitas otra característica, Otra característica. la densidad. La densidad. La densidad. ¿La densidad qué era? La dijo antes rápidamente Juli. Masa sobre dividido volumen. ¿Sí? La masa sobre volumen. Claro. Trabajar densidad, ahora vamos igual a meternos un poquito, ahora estamos como medio tirando algunas ideas sueltas. Trabajar la densidad es para secundaria. Y en primaria no trabajamos el concepto de densidad, es muy complejo. Sí lo podemos nombrar. Yo suelo trabajar con los chicos con ejemplos concretos, donde ponemos, por ejemplo, pongo siempre, arranco en general esta pregunta con, bueno, ¿qué pesa más, un kilo de plomo, un kilo de plumas? Y caen, siempre alguno cae, ¿no? Y bueno, y nos ponemos a desarmar esa frase, y a partir de ahí buscar, bueno, en el mismo volumen, poner dos materiales distintos y ver que uno es más pesado que el otro, pero ver que no es lo mismo densidad que peso. En ese caso podemos hablar de peso porque estamos manteniendo el volumen, ¿sí? Pero que si variamos el volumen, entonces ya no podemos estar comparando el peso, sino que es algo que se llama densidad. Y también voy por ese lado y también por el otro lado de dejar fijo el peso y ver la densidad. Entonces ahí trabajamos con esta pregunta de qué pesa más un kilo de pluma, un kilo de metal, de acero, de plomo, de lo que fuera, y lo hacemos en concreto, ¿sí? Yo lo había pensado para primaria, ¿no? Densidad, como tener 3 frascos iguales y poner en uno arena, en otro, no sé, piedritas y en otro bolitas. Sí. Y ver el espacio que hay entre los elementos. Para primaria, como decir, no, hay más materia y menos espacio, menos aire entre los elementos. En la misma. No, porque vos en una sola piedra, vos podés tener un grano, un bodoque de arena, una piedra, y las dos van a ocupar. Ya entendí. ¿Sí? No importa, para determinar la densidad no importa el aire que haya entre los pedazos de sustancias o de materia, sino es una propiedad propia de la materia, de ese material. El material. Entonces, haciendo de esa manera, yo no te lo sugiero por eso, porque entra el error de lo que estás viendo ahí, que queda. Me parece que Vero lo que hace es una alusión al modelo de partículas. El modelo de partículas lo que te propone es que habla de los estados de agregación de la materia y propone que en los gases los átomos o las moléculas están más lejos, que los líquidos están más cerca y que en los sólidos están muy pegadas. El punto es que ese modelo, la verdad que funciona en muchas oportunidades, en otras no. Es un modelo que tiene sus alcances, o sea, sus éxitos y sus fracasos. El punto es que el modelo lo que plantea es que entre moléculas o entre partículas hay vacío, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, tiene ahí su complejidad. Entiendo. Digo bien, las profes de química que están acá presentes, sí, digo bien, ¿no? Que plantea que entre partículas hay vacío. Sí, decís bien. Igualmente, bueno, respecto de lo que hablaba hace rato la profe de hablar del peso y el volumen, me parece que está bueno erradicar un poco la palabra peso de toda la primaria, porque llegan a la facultad los chicos arrastrando ese error garrafal de hablar de masa y peso de la misma forma, y
nos cuesta mucho sacárselos, porque está muy arraigado socialmente y cuesta mucho. Les preguntás a qué medís el peso, inmediatamente te dicen en kilogramos y no lo piensan, pero ni un segundo y se creen que es verdad. Entonces por ahí esas pequeñas palabras que por ahí cuesta decir masa en lugar de peso, y masar se siente muy raro en lugar de pesar, pero por ahí un pequeño esfuerzo en primaria yo creo que haría mucha diferencia a nivel secundario y Claro, sobre todo universidad, me parece. Pensarlo en términos de cantidad de materia en Tal el cual. modelo clásico. Tal cual. Sí, totalmente. Newtoniano, sí. Bien. Entonces, ¿en qué orden creen que van a quedar? Así, ¿se animan a escribirlo? No hace falta que lo digan si no quieren, si se animan y lo escribe cada una. ¿En qué orden creen que van a quedar estas 4? Y si quieren le agregamos agua también. Tenemos glicerina, aceite, alcohol y detergente. Sí. Bien. Una vez que ya anotaron eso, vamos a ponerle a... Vamos a poner al alcohol unas gotitas de color verde para poder distinguirlo, ¿sí? Entonces abrimos el Eppendorf verde. Les recomiendo que lo abran para los que no suelen manipular. Firmemente con cuidado, esto no debería volcarse, ¿sí? Pero si lo tiran así, sí va a salir volando. ¿Todos usaron pipeta alguna vez? ¿O alguien no usó nunca? ¿Alguien no usó nunca una pipeta? ¿Estamos? Bien, entonces vamos a pipetear. Perdón, le vamos colorante al alcohol. Vamos a colocarle. Le vamos a poner 2 gotitas de colorante al alcohol. Es alcohol metílico, ¿no? Dice, no etílico. Es alcohol Metílico. metílico. Por ahí. Pusimos este alcohol porque, no por algo en particular, sino porque teníamos mucho de este alcohol y mandamos de este, no porque se necesite alcohol metílico para este experimento, ¿sí? Les digo porque es más difícil y más de conseguir. Bien, y le vamos a poner a la glicerina color azul. Y acá los quiero ver porque Hay que limpiar la pipeta. se va a contaminar. Bueno, yo en realidad, sí, enjuagar la pipeta, eso lo hago siempre con los nenes, cuando ustedes no lo hice, enjuagar la pipeta En agua. en un vaso con agua, les enseño que pipetean 1, 2, 3 veces y así la enjuagan y nunca contaminar la mezcla. En este caso, como son 2 colores fuertes y no se contamina. Pero con los nenes igual sí lo remarco en que no lo hagan. Con ustedes me estoy tomando algunas licencias. Está bien que me corrijan. Bueno. ¿Les digo yo en qué orden va? O prueban ustedes y lo que sale, sale. Prueban ustedes. Dale. Bueno, a probar. Cada cual las pone en el orden en que creen que van. Yo no voy a mostrar lo que estoy haciendo. Simple, lo que... Probamos y pipetear, ¿sí? Directamente. a ver si se mueven. ¿Cómo, Juli? ¿Los ponemos acá? Probamos a ver si se mueven. Primero que es probar lo que se mueve, dale. Ya igual ya estuvieron viendo, ¿no? De cómo probamos a ver si se mueven, si yo lo pongo el de abajo y se va para arriba y esas Está cosas, a ver si bien. se mueven entre sí. Sí, O sea que, ¿Lo hacemos en el tubito? En el perdón, tubo, ahora hay que trabajar con el tubo de ensayo, entonces. en el tubo de ¿no? ensayo van a ir volcando cada una de los líquidos para ver en qué orden quedan apilados, ¿sí? Perfecto. Acá yo con los chicos trabajo también el registro de qué estamos poniendo, qué color tiene, como para poder después, y ver qué pasa. En general hago que lo ponen y después les pregunto, bueno, ¿en qué orden quedó? Y lo miran y dicen, ay, no sé qué era cada uno. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para saber cuál es cada uno? Entonces ahí trabajamos la toma de registro. Y lo importante que es rotular. La importancia de rotular siempre. Bueno.
Chan, chan, chan. En general, todos los experimentos que les mandamos son con sustancias súper fáciles de conseguir por ustedes, salvo hay un experimento que no, pero la idea era esa, que pudieran después ustedes reponer los materiales para poder hacerlo con los estudiantes y no que fueran cosas inalcanzables, ¿sí? ¿Y cómo va quedando? ¿Va quedando como creían o no? Laura, no, está silenciada, no te escucho. A ver, Roxana. A mí me cuesta diferenciar, se me mezcló el azul con el verde. Ah, Me El quedó una azul. cosa oscura y no. Ah, No, pero que yo porque debes azul. haber puesto... Porque el colorante azul y el colorante verde no había que ponerlos. No. El colorante azul se me hizo una bolita. Ah, no, ¿cómo no había que ponerlo? ¿Cómo no había que ponerlo? No, la idea era, a ver, teñir con verde el alcohol, teñir con azul la glicerina, usar claro. las 4 sustancias. Sí, eso. ¿Con azul qué? Perdón, con azul. La glicerina, no importa cuál, pero con azul la Ah, el glicerina. aceite. No, está bien, pero cuando lo volqué, eso, la glicerina y Sí. como que se me mezcló y me cuesta diferenciar el verde del azul. Pero ¿se te mezcló la glicerina con el alcohol? Sí. Mira. ¿A los demás? Yo puse aceite, el colorante azul. En el aceite se me formó una bolita, no sé si se ve. A ver, ponelo. Acércalo así. No, bueno. Con el aceite, el colorante azul, y hice. Ah, mira. Porque vos quisiste porque teñir no se el puede aceite. Claro, no, bueno. Claro. Bien. No hay error, ¿viste? No, pero está buenísimo bien. lo que pasó. Pasa mucho tiempo. Cuando intentamos teñir el aceite, ¿qué pasa? Son colorantes al agua. Sí, Por lo tanto, no va a teñir, se nos va a armar una mezcla donde nos va a quedar 2 fases, ¿no es cierto? Mirá qué bueno que está como para mostrar bien la diferencia. Tal cual, está buenísimo. Sí, de casi. Me olvidé de anotar el detergente, no lo puse. Miren el de Cintia, qué precioso. Ahora sí. No me di cuenta, había metido el colorante en vez del aceite con colorante. Claro, me parecía, porque y ahora sí. El alcohol con la glicerina no se te iba a mezclar. Ahí te quedó divino, mirá. A ver qué. ¿Quieren ver lo que pasa cuando le pongo el detergente arriba de. Esto ya está formado, está muy bonito, pero ahora voy a poner el detergente, no sé qué. ¿Para qué pusiste hasta ahí, Cintia? Tenemos la glicerina. Sí, ya fue, ¿verdad? El agua que está celeste porque se tiñe, se está medio mezclando con la glicerina. Sí. Que era azul. Y después hay aceite sobre el agua, que está buenísimo, que hace como una burbuja, no sé si les pasó como una comba hacia arriba. Comba, exacto. Sí. Bueno, eso es muy interesante, yo lo suelo trabajar cuando trabajamos sobre el agua, que después en algo Juli iba a hablarles en relación al agua como solvente, bueno, eso viene en un ratito. Pero cuando trabajamos las características del agua, sobre todo en un primer ciclo, ahí la tensión superficial, la cohesión, estoy retrabada, perdón. Ya te lo he dado cuenta. Estoy quemadísima, viernes a la noche, una semana intensa, y todavía me quedan sábado y domingo, así que discúlpenme. Bueno, entonces ahí trabajamos por qué es que se hace de esta forma. Bien, entonces sí, ya te faltaba el detergente. Sí, acá hay aceite y el último es el alcohol. ¿Qué crees que va a pasar? Y es que hay cosas que se disuelven, o sea, el agua, por ejemplo, se mezcla perfectamente, pero y el aceite también. O sea, justamente esa es la gracia, se va a mezclar con todo, digamos. Va a ser un lío. Probablemente se mezclen todos los colores, digamos, no sé. Probablemente se arme un lío, pero puede ser que circule por el costadito y se ubique según la densidad. Si no se
Si interacción. no interactúa demasiado. Lo voy a tratar de echar despacito por el costadito entonces. Vale. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Les quedó el orden más o menos como pensaban o quedó invertido? Sí. Ahí se está quedando entre el agua y el aceite, como que es una densidad intermedia, pero ahí se está yendo para abajo del agua. Continúa su viaje. Bien, continúa. ¿Llegan a ver? Qué buenísimo, hace como que sigue viaje. Y la Ahí llegó a la glicerina y otra vez se quedó, parecido a lo que había pasado en la capa anterior. No sé si va a ser... No sé qué densidad tiene con respecto a la glicerina, o sea. Bien, se va a quedar arriba de la glicerina, yo te lo spoileo. Dale, sí, de hecho. Roxana quería decir algo. ¿Te congeló justo Roxana? Uy, me parece, ¿no? Qué lindo el de Moira. Le quedó re lindo. No, yo le iba a decir que el detergente empieza a bajar, pero justo lo estaba haciendo. Así que... Bueno. A ver, nosotros partimos, como les decía, partimos de este experimento. Acá lo que buscamos siempre es importante. Nosotros ahora estamos hablando sobre densidades, pero no vamos a trabajar densidades con los chicos en este momento. Lo que estamos queriendo trabajar son mezclas, ¿sí? Mezclas homogéneas, heterogéneas. Entonces, no vamos a hacer énfasis en las densidades, nosotros acá sí, porque bueno, estamos en una discusión didáctica entre nosotras, pero la idea acá es apuntar a, bueno, ¿qué pasa si los mezclamos? ¿Qué creen? Si los mezclamos en un orden, si los mezclamos en otro orden, más que nada para ver que, en este caso, si yo ponía, en el caso de Cintia, por ejemplo, que también le puso agua, si ponía el agua después del alcohol, entonces ahí el agua y el alcohol sí se iban a mezclar, entonces nos iba a quedar una fase homogénea de agua y alcohol. A mí me pasó eso, yo no había escuchado que había que echar agua y cuando ella lo dijo lo eché y se me juntó con el alcohol. Genial, genial. Acá también podemos hacer un montón de discusiones. Yo a ustedes les di muy pocas indicaciones, ¿sí? Con la idea de que surgieran todas estas variantes. En general con los chicos trato de hacerlo mucho más guiado, sobre todo en los primeros experimentos. Pensé que hablaba. Y en todo caso sí, después una parte más libre donde ahí mezclan lo que ellos quieren y pueden poner ellos, diseñar ellos un experimento donde, bueno, ¿qué pasará si mezclo esto con esto? Yo creo que se va a formar tal cosa, y hacer un registro de lo que creen que va a suceder, de lo que finalmente pasa, ya desde un lugar más de creación de ellos de la experiencia. Pero al principio es bastante direccionado como para poder generar esas bases, como decíamos antes, ¿no? Si uno va a hacer mezclas, tiene que elegir qué mezclas va a hacer y no tirarle cualquier mezcla, porque entonces no vamos a poder construir la idea que queremos. Acá el objetivo de este simplemente es decir, bueno, las mezclas, esto es una mezcla. Bueno, a ver, nosotros esto decimos que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué es una mezcla heterogénea? Porque podemos distinguir las fases. Bueno, acá es interesante discutir con los chicos porque para ellos no es una mezcla. Son muchos líquidos uno arriba del otro muchas veces, ¿no es cierto? Claro, no está mezclado. ¿Qué? Claro, no está mezclado, bajo Claro. el concepto de mezclado no. Claro. Tal cual. Quizás ver si mezclamos otro tipo de cosas donde sí se vean, donde no haya dos fases definidas, sobre todo cuando uno está revolviendo, ¿no? Ahí es más fácil para ellos ver esa mezcla. Pero en este caso, bueno, no, son muchas sustancias apiladas, pero ¿dónde está la mezcla? Entonces, discutir esto y plantear la existencia de una mezcla heterogénea, donde se observan estas distintas fases. Y ver que estas mismas sustancias, si las ordenamos diferentes, pueden generar otro tipo de mezcla. Y ahí nos vamos a meter en las mezclas homogéneas y dispersiones y emulsiones. Ahora sí es una mezcla, mira. A ver, claro, bueno, los chicos también la mezclan, la baten, empiezan a ver cómo se mezcla el agua con el aceite. Ahí tienen una hermosa emulsión. mezcla.
sí, una hermosa mezcla para analizar y ver la diferencia entre... Pero acá está bueno, digamos, que el aceite digamos, se va a quedar, generalmente queda separado, y eso está bueno para que es una mezcla heterogénea, digamos, como que puedan concluirlo claramente, digamos. Bueno, después también se puede, sí, tal cual, pueden jugar poniendo de a 2 sustancias y ver qué pasa con 2 sustancias, con otras 2, y ver si interactúan de la misma manera, ver, batir agua y aceite, y batir agua, aceite y detergente, ¿sí? Y ver qué pasa en un caso y en otro. Y bueno, hay infinidad de opciones de trabajo con esto. Se puede hacer un experimento que dure 5 minutos, 10 minutos, o un experimento que dure 40. Eso cada cual lo va a decidir de acuerdo a lo que esté queriendo enseñar y a las características del grupo, y bueno, cada cual sabrá. Y yo quería agregar que generalmente las mezclas heterogéneas se trabajan con sólidos, así que bueno, esta es una manera de introducir la interacción entre líquidos y que forman una mezcla heterogénea, ¿sí? No es solamente entre sólidos. Bueno, fíjense, acá yo batí esto, y los chicos cuando ven esto dicen, sí, eso sí es una mezcla, ahora sí es una mezcla. Bueno, plantearle todo este tipo de situaciones para llegar a la definición después de qué es una mezcla y qué no es una mezcla. Heterogéneas o líquidas. ¿Alguna pregunta de este experimento? Es súper sencillo, pero bueno, no sé. De color. Valeria, ¿vos querés decir algo o es que te quedó activado? Estamos analizando acá, ¿por qué queda arriba de color? Espérate, ahí va. Queda como un poquito verde. Porque Valeria me parece que está con el hijo haciendo experimentos, ¿no? ¿Vale? Va y viene. Lo Era usamos ahí, con el era ahí. conejito. De abajo del aceite es como que quedó con un colorcito verdecito. Abajo del aceite. No, arriba, pero como que tiene un bombé. Y tiene las burbujitas, y alrededor, debajo del aceite, hay burbujitas. No puedo hablar. Sí. ¿Puede ser que te quedó una gota de colorante arriba del aceite? ¿Es Sí. eso? Sí. Claro, y no se disuelve con el aceite, porque tienen lo que veníamos diciendo, el colorante es una solución acuosa y no se disuelve con el aceite, que es un líquido orgánico, ¿no? Que es un tipo de aceite orgánico. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que se les ocurra que puedan preguntar los chicos? Cosas que, no sé, lo que quieran compartir en relación a esto. Igual si lo seguís mezclando, pregunto, chicos. Al tener detergente, digamos, bastante probable que se emulsione, ¿no? Ese aceite, o sea que se... Claro, sí. Digo, por ahí por eso está esa burbujita arriba también, que eso estaba mirando. No, bueno, a mí también me quedó la burbujita. Por eso. Tengo la burbujita arriba y ahora parece que fue una solución, porque quedó todo mezclado. Lo mezclas bastante, probablemente al tener detergente se haga una mezcla, digamos, claro, sí. Sí, en realidad, otra vez volvemos a si es homogénea. Claro. ¿Qué sé yo? El detergente. A la vista, sí. Porque nosotros acá en a la vista, claro. Se aparece una sola cosa. Igual, miren, a mí se me vuelve a separar, ¿eh? Si lo dejan un rato, se vuelve a separar. Hay una parte que se vuelve a separar y otra que no. Bueno, a mí quería acotar una cosita. Sí. Yo he hecho varias veces, yo no doy clase en primaria, pero sí trabajo en una escuela en el laboratorio, y el año pasado empecé a trabajar con los chicos de primaria e hicimos la columna de líquidos, que es esta, y a mí me engañó porque yo estaba en duda con la glicerina, porque nosotros en realidad el año pasado lo hicimos pero con almíbar o con miel. Y entonces yo sabía que el almíbar después iba el detergente, después va creo que el agua, el aceite y el alcohol, que tiene, claro, 0,8. Y estaba en duda la glicerina y cometí el error que hubiera cometido cualquier chico, porque los chicos piensan que, por lo menos mi experiencia, es que la viscosidad está relacionada con la densidad. Y ellos siempre, en un primer como intento, siempre piensan que el aceite es más denso, ¿sí? Entonces, bueno, siempre la sorpresa es esta, ¿no? Que el aceite
flota en el agua. Y ahí viene la explicación de, pues, a veces le explicamos esto. Y a mí, bueno, me pasó con la glicerina eso, que sí, que el detergente es, yo sé que siempre va más abajo y no sabía que la glicerina era menos densa que el... más densa que el detergente. Bueno, por Bueno, eso está buenísimo lo que traes. Esto que estás diciendo en realidad es lo que tratamos de que se trabaje en primer ciclo, porque nosotros proponemos arrancar en un segundo ciclo, suponiendo, bueno, si no se trabajó obviamente que hay que trabajarlo, ¿no? Pero lo ideal es partir de un segundo ciclo donde en un tercer ciclo se trabajó viscosidad, se hizo la carrera de líquidos, se hicieron un montón de actividades en relación a eso, y se cierra con la torre de líquido, como dejando un suspenso para analizar el año siguiente. Y entonces después se retoma desde esa torre de líquidos y ahí se ve que es una mezcla heterogénea y el orden en que van apilados. Y que si tiene que ver o no con la viscosidad. Concepto que ya trabajaron, se supone, en primer ciclo. Si no se trabajó en primer ciclo, sí es importante retomarlo, porque es esto que decís vos. Vieron que al principio yo les dije, bueno, mírenlo, vean a ver cómo corre, salió el tema de la viscosidad, ¿en qué orden creen que iba a estar? A mí la primera vez que lo hice también me pasó eso, yo pensé que la glicerina me iba a quedar más arriba. De hecho, había puesto primero el detergente, y cuando puse la glicerina dije, uy, ¿qué pasó acá? Sí, yo puse primero el detergente. Claro. Y apenas puse la glicerina se fue al fondo. Se va directo, además, no Sí, hacen lo que tienen que hacer, no lo que queremos, es así. Claro. Tiene que ver con cómo son. Bien. No sé si les puedo aportar algo. Yo este año hice arcoíris con soluciones para mostrar mezclas heterogéneas. Puse miel, la teñí de violeta en la primera capa. Luego colocamos jabón ace, que queda azul, arriba de la miel. Luego teñimos agua de color verde, nos quedó la tercera capa. Pusimos el aceite a modo de amarillo y dejamos en la parte de arriba alcohol teñido de rojo. Está el video en internet, se puede buscar arcoíris de distintos líquidos y queda lindo. En realidad lo hice con chicos que estudian para ser profes de primaria. Y bueno, ellos hablaban un poco de eso, que si ellos estaban tan emocionados de ver un arcoíris, ¿cómo no pensar que los chicos de primaria van a estar de otra forma, digamos? Así que bueno, fue re linda la experiencia. A mí me gustó mucho y lo trabajamos así para soluciones heterogéneas. Espectacular, buenísimo. Perdón, yo no te veo, Cecilia. ¿Ustedes la ven a Cecilia? Pues yo veo un agujero No, negro. es que yo no sé por qué. Yo acabo de instalar el Zoom porque no lo tenía descargado y me parece que es un tema de mi configuración. Está Y bien, no no, lo puedo, no no te sé cómo preocupes. cambiarlo. Pues si querés realmente. vemos para resolverlo para la próxima, si es que tenés Sí, porque ahí, por ejemplo, yo cerré la cámara y ahí aparece mi nombre. Claro. Pero ahí yo la tengo abierta y mi cámara de mi compu está prendida y no se ve nada, no sé por qué. Una pregunta muy, que no la tomes a mal. Yo tengo en mi computadora la tapita que cierra la cámara, esta. Vos no tenés eso, Sí. en tu computadora. No tengo eso. Por las dudas me ha pasado. No. De volverme Sí. loca tratando de resolver y hacer ahí. Bueno, veo la lucecita prendida y todo, así que no, creo que es algo de configuración. Me sabe pasar a veces en el teléfono también y creo que es por una configuración de Zoom que no se soluciona realmente. No te preocupes, no hay problema. Después, si querés, intentamos a ver si podemos hacer Sí, algo. después voy a intentar a ver si puedo modificar eso. No sé cómo. Era solamente para saber si era que yo no estaba pudiendo verte. No. Dado el horario, si les parece, hacemos 5 minutos de intervalo para hacer un pis, para recargar el agua del mate y seguimos, ¿sí? Yeah. Son 20:08, Es una mezcla el pis también. 20:12, 13, 5 minutos, nos estamos viendo. Y así, nos ponemos 5.
la molécula es polar, entonces, bueno, tiene varias características, como decía, del día de hoy. Bueno, siendo otra vez el horario indicado, vamos a retomar nuestro taller del día de hoy. Volvemos a compartir pantalla antes de seguir con los experimentos pactados. Volvemos, esperen que admito acá, ahí estamos. Volvemos a la situación teórica. Armamos recién una mezcla heterogénea, sabemos que podemos armar mezclas heterogéneas con sólidos muy fácilmente, ponés arroz con lentejas, piedras con caracoles, etc. Hicimos una entre líquidos, y otro de los temas que vamos a trabajar hoy, que está